Apocalipsis 14, versículo 13. Dice así: y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Amén. Palabra de Dios. Les invito a ponernos de rodillas para orar, hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Nuevamente de rodillas, Señor, estamos esta iglesita tuya, Señor, pidiendo primeramente el perdón de nuestros pecados, Señor. Pedimos que si hemos ofendido tu nombre hasta este momento de tu santo día, Señor, lo borres, Señor, y tengas en cuenta esta oración, Señor, que queremos elevar hacia ti, Señor. Pedimos en especial manera, Señor, por nuestro hermano amado Miguel, Señor, que tu siervo, Señor, ha sido un hijo tuyo bendecido para nuestra iglesia, Señor, y bendiciendo nuestra iglesia aquí en el valle. Te pedimos en especial manera para que tú lo uses. Unja sus labios, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hablar, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres que escuchemos, Señor. Si hay algo que tengamos que aprender, Señor, ayúdanos a captarlo con el Espíritu y no con la carne, Señor. Te pedimos además, Señor, por cada uno de los presentes, nuestras visitas, por nuestros jóvenes, Señor, que están aquí, que más que nada deseamos que estos jóvenes que tú nos has prestado, Señor, como hijos nuestros, que puedan estar algún día en el reino de los cielos, Señor, glorificando tu nombre, Señor. Te pido pues que quedes con nosotros, que tu Santo Espíritu reine en este lugar, Señor, y que cada una de las palabras de tu siervo pueda ser captadas en nuestras mentes y en nuestros corazones, pero así también podamos obrar, Señor, no solo escuchar. Quédate pues con nosotros, Señor, bendícenos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te lo rogamos todo. Amén. Tengan cada uno de ustedes un feliz sábado. Y como ustedes están mirando ahí en la pantalla, así se llama el título de nuestro estudio del día de hoy. Se llama la resurrección especial. Pero en esta mañana solamente vamos a mirar la resurrección especial, pero de los santos. Por la tarde vamos a mirar lo que se le llama la resurrección especial, pero de los impíos. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Pero para poder pertenecer a este grupo, hay ciertas cualidades que el resucitado necesita cumplir. De igual manera, para poder resucitar en esa resurrección especial de los impíos, hay ciertas cualidades que necesitan haber rechazado. Así que los voy a invitar a que nos pongamos de rodillas para dar inicio a nuestro estudio, siendo exactamente las 12 del mediodía. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Aquí estamos nuevamente, Señor, puestos de rodillas con el único propósito de que tú envíes a tu Espíritu Santo, para que nos hable a cada uno de nosotros, Señor, para que nos reafirme en tu verdad y sobre todo, Señor, para que este estudio, este tema, este sermón pueda llegar hasta el tuétano de nuestros huesos y pueda hacer su obra, Señor. Como lo dijo el apóstol Pablo, que solamente pongamos nuestros ojos fijos en nuestro divino Salvador, quien es nuestro Señor y Dios Jesucristo. Así pues, Señor, también te suplico y te ruego que pongas en mis labios, en el tono de voz, en mi mirada, Señor,
las palabras que tú quieras. Las palabras, Señor, para que puedan tocar los corazones a través de tu Espíritu Santo. Y que tu palabra, Señor, no regrese a ti vacía. Que haga su obra que tenga que hacer. Y todos nuestros hermanos que estarán mirando este tema, Señor, pueda ser de gran bendición también para ellos. Pues te lo pedimos, te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar nosotros con esa gran promesa que el Señor Jesús nos hizo a cada uno de nosotros. Y esa se encuentra en el libro de San Juan, en el capítulo 14, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, leeremos nosotros el versículo 1. La Biblia nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esta es la gran promesa que el Señor Jesús nos hizo a cada uno de nosotros, pero que también se la hizo a sus apóstoles, justamente como lo registró el doctor Lucas en el capítulo 1 y en el versículo 9, cuando ellos estaban en el monte de los olivos en la gran ascensión del Hijo de Dios. Hechos capítulo 1 y el versículo 9 nos dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, es decir, los apóstoles, fue alzado, y una nube lo recibió, y lo encubrió de sus ojos. Nosotros sabemos que esa nube era un grupo de ángeles que vino para recibir al Hijo de Dios. Versículo 2. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí dos varones en vestiduras blancas se pusieron junto a ellos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y aquí viene a nosotros nuevamente la esperanza que Jesús y los ángeles le dijeron a los apóstoles. Sin embargo, vamos a mirar nosotros en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, el versículo, San Juan capítulo 5 y el versículo 28 nos dice el Señor Jesús: no os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Eso quiere decir que también a todos aquellos que pasaron el descanso, en la fe de Jesús se les hizo esa promesa de verlo venir en gloria en esa segunda venida. Pero también esa misma promesa el Señor Jesús se las está haciendo a otro grupo de personas. En el versículo 29 nos dice: y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Entonces miramos nosotros que aquí el Señor Jesús no solamente le hace la promesa
de verlo venir en gloria en esa segunda venida a los justos, a los buenos, sino que también se las hace a los malos. A esos que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3 y el versículo 3. A ellos, los que menciona el apóstol Pedro, dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como estaban desde el principio de la creación. A estos que en la actualidad se burlan, a estos que en la actualidad andan bajo sus propias concupiscencias, también se les hizo la promesa de la segunda venida y de verlos venir en gloria y majestad. Sin embargo, hay una profecía que el profeta Daniel nos dice en el capítulo 12 y el versículo 1 y 2. Daniel capítulo 12, versículo 1 y el versículo 2. Dice la palabra de Dios: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Esta liberación que menciona el versículo 1 no solamente menciona a los que estén vivos, sino también menciona a los que han estado atados por las cadenas de la muerte. Ellos también van a ser libertados. Y el versículo nos dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En este versículo 2 encontramos nosotros a dos grupos. ¿Cuál es el primer grupo que menciona el versículo 2? El versículo 2 menciona a un grupo que dice que unos van a despertar para vida eterna, mientras que otro grupo van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua. La Biblia nos va a decir quiénes son los que van a resucitar para vida eterna. Y nosotros debemos de saber que Daniel tiene un hermano gemelo. Ese hermano gemelo es el libro del Apocalipsis. Eso quiere decir que lo mismo que menciona Daniel, lo va a mencionar su hermano Juan en el Apocalipsis. Y Juan nos dice en Apocalipsis capítulo 14, que fue nuestra lectura bíblica, en el versículo 13, lo que él oyó. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 13. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansarán de sus trabajos, pero sus horas con ellos continúan. En este versículo nosotros encontramos lo mismo que dijo Daniel en el capítulo 12 y el versículo 2, donde dice: y muchos de los que duermen serán despertados, unos para vida eterna. Este versículo 13 está hablando específicamente de los que van a salir para vida eterna. En este versículo no se mencionan a los impíos.
Solamente se mencionan a los que van a resucitar para vida eterna. Primero dice el versículo, y oí una voz del cielo que me decía, ¿quién es el que está hablando aquí? Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 1. ¿Quién es el que le está hablando al profeta Juan? En el versículo 10 de Apocalipsis capítulo 1, me dice la palabra de Dios. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esa misma voz como de trompeta es la que menciona el libro de Corintios cuando dice que Jesús viene con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta. Y luego nos sigue diciendo el versículo 11, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y noten lo que hace Jesús en el versículo 11. Escribe en un libro lo que ves. Exactamente lo mismo que dice Apocalipsis 14:13, donde le dice, escribe lo que ves. Ahí mismo, en el versículo 17, noten lo que dice. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Versículo 18, y el que vivo, y estuve muerte, y aquí que vivo para siempre, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién es el que le está hablando a Juan? Nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Juan, mira Juan, lo que yo te voy a decir necesitas escribirlo, porque los que oigan este mensaje y los que lean este mensaje necesitan saber algo para que ellos estén más afianzados en la verdad y no tengan temor. ¿Temor a qué? El mismo versículo 13 de Apocalipsis nos dice en el capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 13. ¿De qué es lo que no tienen que temer este grupo? Dice el versículo 13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿De qué es lo que no debe de temer el Hijo de Dios? De la muerte. Sin embargo, hay alguien que confirma esta promesa. ¿Quién es el que confirma esta promesa? Ahí mismo nos los van a decir. Sí. ¿Quién dice sí? Sí, dice el Espíritu Santo. ¿Saben lo que nosotros podemos encontrar en este versículo? Lo que el pastor Urias Smith escribió en su libro acerca de Apocalipsis. En relación con este versículo 13, dice que en esta escena se encuentra Juan en medio. Se encuentra Jesús de un lado, pero del otro lado se encuentra el Espíritu Santo. Y él lo define con estas solas dos palabras. Y dice ahí estaban los dos consoladores. Porque Jesús también es el consolador. Y el Espíritu Santo también es el consolador. Los dos son consoladores. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Él es el consolador también. Y el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan también nos dice que es el consolador. Ahora, en medio de los dos consoladores está Juan, el profeta. Y Juan dice a nosotros, mira, lo que Jesús me está diciendo que yo les diga a ustedes es que cuando la muerte te llegue, no temas. Que cuando eso llegue, vas a ser un bienaventurado. Ahora, vamos a mirar nosotros
que este grupo que va a salir justamente cuando Miguel se levantó, cuando Miguel salga del lugar santísimo, cuando se quita sus vestiduras sacerdotales y sea vestido de vestiduras reales, este grupo va a salir para vida eterna. Ahora, ustedes están mirando aquí una foto. ¿Saben qué lugar es ese? Ese lugar es el panteón donde descansaron la mayoría de los pioneros adventistas. Esta escena que ustedes están mirando en la pantalla es el día cuando la mensajera del Señor fue puesta en el sepulcro. Así era la escena de ese día, cuando el último profeta que Dios envió a la tierra estaba siendo puesta al descanso. Y ahí estaban otros pioneros juntamente con ella que habían pasado al descanso. Pero ¿cuál fue la promesa que se les hizo a ellos y que también se nos hace a nosotros? No más. Bienaventurado eres, bienaventurado serás. Y luego nos dice la palabra de Dios, ¿quiénes son estos bienaventurados? ¿Quiénes van a ser los que juntamente con ellos van a resucitar justamente antes de la venida del Hijo de Dios, cuando ya esté sobre el planeta Tierra? Vamos a mirar nosotros que para poder pertenecer a este grupo, porque la Biblia nos dice una frasecita en el versículo 13. Dice así: bienaventurados de aquí en adelante. Esta frase, de aquí en adelante, de acuerdo al comentario del pastor Urias Smith, nos dice que de aquí en adelante tiene que fijar un punto de tiempo inicial. Y ese punto de tiempo inicial nos tiene que dar el contexto del versículo que estamos leyendo. Y el versículo que está anterior en su contexto es el mensaje de los tres ángeles. Este mensaje de los tres ángeles empezó en 1844. Justamente cuando el sumo sacerdote entró en el lugar santísimo. A partir de 1844 hasta nuestra fecha, todos los que mueran en Jesús y cumpliendo los requisitos que manda, van a ser bienaventurados. Número 1. Vamos a leer nosotros 10 bienaventuranzas para poder permanecer a este grupo. La primera bienaventuranza nosotros la vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 3. Esta es la primera bienaventuranza que ellos tienen que cumplir. Y dice el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Yo les hago la pregunta, ¿cuál es la primera condición que tiene que cumplir este grupo? ¿Qué tienen que leer? Allá hay ahí una prerrogativa, y esta prerrogativa es que tienen que leer específicamente un libro. ¿Cuál es ese libro? El libro de Apocalipsis, porque ahí dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Se está refiriendo al libro de Apocalipsis. Esto quiere decir
decir que este grupo que va a resucitar para vida eterna, ¿qué libro tiene que estar leyendo en la actualidad? El libro de Apocalipsis. Ahora, ¿qué pasa si yo no estoy estudiando y leyendo el libro de Apocalipsis? ¿Puedo yo entrar en este grupo? En Testimonios para los Ministros, en la página 14, nos dice que hay 2 libros que el pueblo de Dios tiene que estar estudiando para este tiempo. ¿Cuál es uno de esos libros? Daniel y Apocalipsis. Sin embargo, este grupo va a estar leyendo Apocalipsis. Y no solamente va a estar leyendo, el versículo 3 dice, oyendo. Eso quiere decir que este grupo que sale en la resurrección especial de los santos, en sus hogares va a estar leyendo. Va a estarse congregando con los que están enseñando este libro, con los que están explicando este libro. Y no solamente eso, dice ahí el versículo 3, y guardan las cosas en ellas escritas. Es decir, que van a estarse también preparando para lo que dice este libro. Entonces nosotros ya miramos ahí la primera bienaventuranza o el primer requisito que este grupo va a estar cumpliendo. Vamos a mirar el segundo requisito. Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 15. Noten lo que dice. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Este grupo que sale en la resurrección especial para vida eterna, ¿qué va a estar haciendo? Velando. ¿Y qué va a estar haciendo? Guardando sus vestiduras. ¿Qué significa guardar las vestiduras? Vamos a leerlo en el libro de Zacarías. Zacarías, que nos diga en el capítulo 3, ¿cómo es que el sumo sacerdote debería de mantener sus vestiduras blancas? Dice en el versículo 4, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle estas vestiduras viles. Y a él dijo, mira, que te he hecho pasar de ti tu pecado y te vestiré con ropas de boda. Versículo 7 nos dice, versículo 6, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieras por mis caminos y guardaras mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. ¿Qué hizo el ángel de Jehová? Le quitó las vestiduras viles. ¿Y qué le puso en su lugar? Vestiduras blancas. Pero el versículo 6 nos dice que el ángel de Jehová amonestó a Josué. ¿Qué fue lo que le dijo a Josué? Mira, Josué, no ensucies tus vestiduras. Y si tú guardas mis ordenanzas, y si tú guardas mis mandamientos, entonces tú gobernarás mi casa. Es exactamente lo mismo que le dijo a María Magdalena. Vete y no peques más. Eso quiere decir que este grupo que va a resucitar en la resurrección especial, el segundo requisito o la segunda bienaventuranza es que van a estar velando y van a estar con la ayuda del Espíritu Santo manteniendo su ropa blanca, sin contaminación, sin pecado. Entonces ya llevamos 2 requisitos para poder permanecer o pertenecer a este grupo.
El tercer requisito, la tercera bienaventuranza, la encontramos en Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 9. Y él me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la sed del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Estos que van a estar en esa resurrección especial, ¿a cuál fiesta están invitados? A la cena de bodas. Ahora yo les hago la pregunta. Cuando nosotros nos hacen una invitación a la boda, especialmente la que se va a casar o el que se va a casar, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que preparar. Ahora yo les hago la pregunta, ¿la novia cómo se prepara? Si hay algo que las hermanas tienen es que ellas son bien meticulosas, son bien detallistas y están guardando cualquier punto para llegar y que el evento sea glorioso. El hombre que teme a Dios también tiene que hacer lo mismo. Ahora, dice aquí que este grupo se les hizo una invitación, y esta invitación es que ellos estén en la cena de bodas del Cordero. ¿Qué quiere decir entonces que estuvieron haciendo todos los que van a resucitar en esta resurrección? Tuvieron que estarse preparando para esa boda. Ahora yo les hago la pregunta. ¿A cuántas damas les gustaría casarse? ¿O cuántas se han casado con el vestido de novias que es blanco sucio? ¿Qué significa la suciedad en un vestido de novias blanco? Significa deshonra. Ahora, estos que van a resucitar ahí, tienen que mantener sus vestiduras limpias, blancas, para poder entrar a la cena de bodas del Cordero. Vamos a la número 4. Otro requisito que deben de tener los que van a resucitar en la resurrección especial. En el capítulo 20 de Apocalipsis y en el versículo 6, noten lo que dice. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿En qué tienen que estar pensando este grupo de hermanos? En dos cosas. Lo primero dice que tienen que estar pensando en la santidad. Y lo segundo es que tienen que estar pensando en ese llamado de la primera resurrección. Esa es la cuarta característica, o el cuarto requisito, o la cuarta bienaventuranza. En el capítulo 22 y el versículo 7, noten lo que dice el profeta Juan. He aquí, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Aquí nuevamente vuelve a recalcar esta esperanza bienaventurada. ¿Saben ustedes contra qué libros Satanás tiene más odio en la palabra de Dios? Daniel y Apocalipsis. Pero hay otros libros que todavía odia más. ¿Saben cuáles son esos libros que todavía odia más? El testimonio de Jesucristo, el espíritu de la profecía.
Porque en el testimonio y el espíritu de profecía se desenmascara completamente las artimañas del enemigo, las trampas de Satanás. Por eso nosotros vamos a mirar hoy en día que muchos de esos libros del espíritu de profecía, los sicarios modernos están trabajando. ¿Ustedes saben qué es un sicario? Un asesino. La hermana dice un matón. Ahora, ¿ustedes saben cómo matan los sicarios a sus enemigos? Sin piedad, los torturan sin piedad, pero hay una cosa que ellos hacen. Ellos mutilan. Ellos cortan en pedazos. Ellos rebanan a la persona. Y estos sicarios modernos que tienen nombre y apellido. Si ustedes me preguntaran a mí, ¿quiénes son los sicarios modernos en nuestra iglesia? Yo les diría que los sicarios modernos son los que están allá arriba, los que están mutilando, los que están cortando, el testimonio de Jesucristo, el espíritu de la profecía. Por eso van a encontrar ustedes muchos libros del espíritu de profecía, muchos cortados, y esos son los sicarios del adventismo. Ese sería un buen nombre para un tema. Los sicarios del adventismo, porque ellos mutilan, cortan el espíritu de profecía, a manera de que estos dos libros, Daniel y Apocalipsis, el pueblo no los entienda. Por eso dice aquí, bienaventurada manada pequeña, si oyes las palabras de este libro, si guardas las palabras de esta profecía, y si lees el libro de Apocalipsis. Sin embargo, yo no entiendo por qué tanto odio por este libro, que la gente no quiere que tú y yo lo conozcamos. ¿Y sabes por qué? Porque la verdad os hará libres. Vamos con nuestra sexta bienaventuranza, y la encontramos en el capítulo 22 y el versículo 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. ¿Qué otra característica que debe tener este grupo que va a salir en la resurrección especial? Tienen que guardar sus mandamientos. Sin embargo, estamos encontrando que también en la actualidad, en el mundo protestante, se nos dice que estos mandamientos fueron clavados en la cruz. Pero en nuestro pueblo se nos enseña que estos mandamientos no pueden ser guardados. Entonces, si están clavados en la cruz o no pueden ser guardados, déjame decirte que no vas a ser parte de este grupo, porque en este grupo resucitan solamente los que guardan los mandamientos de Dios. Eso quiere decir que este grupo, número uno, no tiene dioses ajenos. ¿Y saben qué dice el espíritu de profecía de acuerdo a los dioses ajenos? Que el pueblo de la actualidad ha hecho de sus dirigentes sus dioses. Pues ese grupo o ese tipo de hermanos que pone al hombre antes que a Dios no va a estar en ese grupo. Vamos a mirar nosotros otra bienaventuranza. La encontramos nosotros en el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, y leemos el versículo
25 y 26. Hebreos 12, 25 y 26. Esta es la número 7. Y nos dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que habla en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que habla desde el cielo. Pero noten lo que dice el versículo 26. Esta es la bienaventuranza para estos que van a resucitar en la resurrección especial. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ha prometido diciendo, aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿A qué se está refiriendo ahí? ¿Qué fue lo que se escuchó en ese monte que humeaba y ardía? El pueblo escuchó su santa ley en ese monte que humeaba. Pero este grupo también va a escuchar esa voz. Esa voz que hacía temblar el monte Sinaí, este grupo lo va a escuchar una vez más. Y esta vez más va a ser cuando el Hijo de Dios venga en las nubes de los cielos. Va a escuchar el pacto sempiterno del Hijo de Dios. ¿Saben ustedes que los que salen en la gran resurrección de los muertos no la van a escuchar? Solamente este grupo la va a escuchar. Por eso son bienaventurados, porque van a escuchar una vez más esa voz. Vamos a nuestra octava bienaventuranza. Ahora, para que ellos escuchen esa voz de los 10 mandamientos, ¿qué tienen que hacer ahora? Guardarlos, enseñarlos, y lo que dijera la mensajera del Señor, repartirlos en literatura. Ahora, la número 8 la encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y el versículo, le voy a pedir a mi hijo que me traiga el cargador, mi hijo, de la computadora. Está ahí en la bolsa. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y el versículo 13. Dice, mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Pero ¿saben qué va a hacer este grupo de la resurrección especial? Van a hacer lo que el sumo sacerdote hacía en la fiesta de las primicias. Y es que el sumo sacerdote agarraba las gavillas y las mecía y presentaba esas primicias como el resultado de los primeros frutos. Eso quiere decir que este grupo van a ser los primeritos que van a resucitar de esta primera resurrección. Ellos son los primeros que resucitan. ¿Saben ustedes que cuando se gradúan, ya sea de la universidad
o de la high school, cuando están en la ceremonia, ¿se dan cuenta ustedes que algunos van de verde, otros van de negro y otros van de blanco? ¿Por qué los distinguen en diferentes colores? Los distinguen de acuerdo a lo que ellos obtuvieron durante esa carrera, durante este desarrollo, y los premian de acuerdo a todo el esfuerzo y lo que ellos lograron. Salen como honores. Sin embargo, ¿saben ustedes que a nosotros nos tocó vivir? Gracias, mijo. Nos tocó vivir en la época que los apóstoles desearon de vivir. A nosotros nos tocó vivir en este tiempo. Y por eso, si nos mantenemos fieles, vamos a recibir ese premio especial de ser parte de esa resurrección especial. Pero para eso necesitamos estas 8 prerrogativas. Número 1, ¿qué libro tienes que estar leyendo? Número 2, ¿qué tienes que estar haciendo? Velando y orando. Y guardando tu vestidura. Número 3, ¿qué tienes que estar haciendo? Prepararme para la cena. Número 4, ¿qué tienes que estar haciendo? Tengo que estar preparándome en santidad. Número 5, ¿qué tengo que estar haciendo? Tengo que estar guardando las palabras de este libro, de la Biblia, de Apocalipsis. Número 6, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estar pensando en la primera resurrección. También. Número 7 o número 6, tengo que estar guardando sus mandamientos. Número 7, tengo que estar enseñando los mandamientos de Dios, completos, los 10. Número 8, me tengo que preparar para esa primera resurrección. Y les leo la 9 y la número 10 que vienen en Apocalipsis 14 y el versículo 13. Apocalipsis 14 y 13. Dice, sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. ¿Qué tengo que estar haciendo entonces? Número 9, trabajando. Y número 10, ¿qué tengo que estar haciendo? Obrando. Trabajando y obrando. Ahora, ¿cumplimos nosotros con esos 10 requisitos? Porque si no los cumplimos, hermano, nosotros no vamos a estar en esa resurrección. Vamos a estar, me rectifico. Vamos a estar en esa, pero no en ese grupo, sino en el otro grupo. Porque si yo no estoy leyendo Apocalipsis, quiere decir que a mí no me interesa el libro de Apocalipsis.
Y quiere decir que esa bienaventuranza que Dios me está dando, a mí no me interesa. Yo la estoy rechazando. Quiere decir que si la segunda bienaventuranza de guardar mi ropa, yo la rechazo, a mí no me interesa estar en este grupo. Y si yo estoy en este grupo, yo estoy eligiendo por voluntad propia estar en el otro grupo. Y sucesivamente, si nosotros rechazamos las otras 8 bienaventuranzas, nosotros por conciencia propia estamos rechazando pertenecer a este grupo. Ahora, hay 2 tipos de los que van a descansar en este grupo. Vamos a ir al libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11, y el versículo 3, Eclesiastés 11, 3, la Biblia dice: si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y noten lo que dice: y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Eso quiere decir que, así como la persona cae al descanso, así va a resucitar. No va a modificarse absolutamente nada. Hay algunos que van a descansar o van a morir, como lo dice el libro de Números, capítulo 23. Números, capítulo 23, y el versículo 10. Noten cuál era el deseo del profeta Moisés, el siervo de Dios. Números capítulo 23 y el versículo 10. ¿Quién contara el pueblo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Y noten lo que pensaba Jacob de su muerte. Lo mismo que pensaba Moisés, Abraham, Isaac. Muera mi persona de la muerte de ¿cómo? Muera mi persona de la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. ¿Cómo deseaba morir Jacob? ¿Por qué es que él deseaba morir como los rectos? Porque los rectos van a estar en la primera resurrección. Hay otro grupo que, de acuerdo a Isaías capítulo 57, van a morir así. Isaías capítulo 57 y el versículo 20. Mas los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Cómo mueren los impíos? ¿Pueden descansar en paz? No hay paz para ellos. Sin embargo, los que mueren en el Señor, dice que son bienaventurados, porque descansan. Ahora, los de la resurrección especial, de acuerdo a Salmos, capítulo 116, y el versículo 15, el Señor Jesús piensa de ellos de esta manera:
Salmo 116 y el versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Cómo es la muerte para Dios de acuerdo con sus hijos? Algunas versiones dice apreciada, otras versiones dicen bienaventurada. Esta versión dice estimada. Es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Ahora, estos que salgan en la resurrección especial, noten de lo que van a descansar. Segunda de Corintios, en el capítulo 6, Segunda de Corintios, capítulo 6, y el versículo 4. Antes, aprobándonos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, y noten de lo que descansan los que mueren en el Señor después de 1844, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en vigilias, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor no fingido. ¿De qué descansan los que mueren en el Señor? Descansan en perfección, descansan de todo este trabajo que está haciendo el siervo de Dios. Cuando el apóstol Pablo pasó al descanso, ¿no acaso dice la Biblia en el capítulo 11 y el versículo 23 de lo que él descansó? Dice la Biblia, segunda de Corintios 11, 23, son ministros de Cristo, como poco sabio hablo. Yo más, dice Pablo, en trabajo más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces padecí naufragio, una noche y un día estuve en las profundidades, en jornadas muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros entre los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de esto, lo que sobre mí se agotaba cada día, la carga de todas las iglesias. Yo les hago la pregunta, cuando uno pasa al descanso, ¿no es acaso una bienaventuranza? ¿A poco no descansa uno de todo el trabajo? Sin embargo, saben que muchos no quieren morir. Se aferran a la vida y se aferran a este mundo y dicen, yo quiero seguir viviendo. Sin embargo, la muerte ante los ojos de Dios es un descanso. Es una bienaventuranza. Les relato la historia que yo pasé. Cuando mi esposa descansó en el Señor, llegaron a la casa alrededor de unas 300 personas. Se agoloparon ahí.
todos estaban adentro de la casa. Y todos lamentándose, inclusive yo. Y todos llorando. Y yo miraba para un lado y lloraban. Y yo miraba para otro lado y lloraban. Y ella estaba allá en el cuarto, sobre la cama. Y todos los que estaban alrededor llorando. Pero había una persona ahí que me agarró y me jaló del brazo. Antes yo había pegado unos gritos como de loco. Y me agarró la hermana del brazo y me llevó a un lado y me dijo estas palabras: si ves a toda esta gente que está aquí, ellos no conocen al Dios que yo conozco. Y yo me le quedé mirando así a la hermana y yo dije, esta mujer está loca. ¿Sabes tú por qué toda esta gente llora? Porque no ha leído la Biblia. Y yo todavía dije, está doblemente loca. Después me reprendió y me dijo, tráeme tu Biblia. Y fui a traer mi Biblia, esta que tengo aquí. Y me dijo, abre tu Biblia en Salmos. Y yo abrí mi Biblia en Salmos. Búscate el capítulo 116. Y yo abrí en el capítulo 116. Ahora lee el versículo 15. Y yo leí el versículo 15. Y cuando lo leí, me le quedé mirando a la hermana y dije, en realidad no estás loca. Dice, dale gracias a Dios porque tu esposa murió en el Señor. Y dale gracias a Dios porque descansó de sus trabajos. Y dale gracias a Dios porque en esa resurrección saldrá. Y dale gracias a Dios todavía más. Dice, porque hay de una cosa que ella no va a tener ya más que preocuparse. Y me dijo, ahora abre nuevamente tu Biblia. Y ábrela en Mateo. Y ahora yo estaba ahí recibiendo mi estudio bíblico en el día que mi esposa había descansado en el Señor. Y yo estaba preguntándome qué día tan especial para yo recibir un estudio bíblico. Que tantas veces yo he predicado. Y ahora el Señor me está hablando a mí en este día que para mí parece un día de oscuridad, cuando en realidad ahora lo entiendo, que fue un día de luz y de bienaventuranza. Y fui al libro de Mateo, capítulo 24, y me dijo, ahora ábrela nuevamente en el versículo 14 y empieza a leer. Y empecé a leer y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando viene la terminación que fue dicha por el profeta Daniel, que está en el lugar santo, el que lea entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la costera no tienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no va a casa a tomar su ropa. Hay de las que estén en cinta y de las que estén amamantando en aquellos días. Orad, porque vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran
tribulación pues no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Y me dice ella, ¿sabes de qué se libró tu esposa? De la gran tribulación que viene. Por eso es bienaventurada también. Porque la angustia que viene, ni ojo humano, ni oído humano lo ha visto, ni lo ha oído. Va a ser tan grande que se van a volver a repetir las mismas palabras de Jeremías. Las mujeres se comerán a sus hijos, y los padres se comerán el calzado de sus pies. Porque el hambre va a ser tan cruel y despiadada para aquellos que estén viviendo en el tiempo del fin, donde solamente los que tengan una sola cosa van a poderlo librar. ¿Saben qué es lo único que van a tener los que estén de pie en la gran tribulación? Lo dice el libro de Hebreos, capítulo 12, y el versículo 1 y 2. Por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y noten lo único que va a tener este grupo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo único que va a tener ese grupo que va a estar en la gran tribulación? Puestos los ojos en Jesús. ¿Saben qué es lo lamentable, queridos hermanos? Que hoy muchos ponen sus ojos en la iglesia, otros lo ponen en el pastor, otros los ponen en su vida terrenal. Pero este grupo también lo va a poner en los ojos de Jesús, autor y consumador de nuestra fe, nuestra salvación y nuestra redención. Ahora, estaba yo ahí, y ahora entendí que ella descansó, pero yo tengo que seguir trabajando. Si la quiero volver a ver en esa mañana de la resurrección. Sin embargo, la Biblia dice que sus obras con ellos siguen. Ahí mismo en el libro de Hebreos capítulo 11 y el versículo 4, noten cómo siguen las obras. Por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, dice la Biblia, aún habla por ella. ¿Qué hacen las obras de Abel? Pero ¿cómo hablan si ya está muerto? Y la Biblia dice que los muertos nada saben. Y la Biblia dice que los muertos no tienen amor, no tienen más paga, no tienen sentimientos. Y la Biblia prohíbe hablar con los muertos. Entonces, ¿cómo es que ellos hablan? A través de las obras que ellos hicieron. ¿Saben ustedes que cada obra que nosotros hacemos
van a traer fruto para bendición o para maldición. Para ir concluyendo, todo esto que les presenté en la Biblia, aquí los traía. Hay casos en que Dios obra con toda decisión con su poder divino en la restauración de la salud. Pero no todos los enfermos curan. A muchos se les deja dormir en Jesús. ¿Saben ustedes qué decían de mi esposa? Es que ella no tuvo fe. ¿Y tú? Tampoco. Por eso no se curó. Entonces yo leí esta cita y me dice, a Juan, en la isla de Patmos, se le mandó que escribiera, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. De esto se desprende que aunque haya quienes no recobren la salud, no hay que considerarlos faltos de fe. Es el plan de Dios que ellos vayan al descanso, porque es una bienaventuranza. Les quiero leer una cita. ¿Cómo es que también hablan? Testimonios para los ministros y los portaestandartes que han caído en la muerte han de hablar a través de la reimpresión de sus escritos. Se me ha instruido que así han de ser oídas sus voces. Han de dar testimonio de lo que constituye la verdad para este tiempo. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que hoy en día nosotros apoyamos más a un canal de televisión, a un canal de radio para predicar el Evangelio que para la reimpresión de estos libros. ¿Sabes que cuando se tira el mensaje por la cadena, aunque sea por estos medios, lo que ellos están escuchando es un sermón, un estudio? Y no digo que es malo, pero es a través de un escrito que yo voy a mi casa, abro el escrito, me pongo a leer y se me cae la venda de los ojos. Porque yo mismo con el Espíritu Santo me estoy instruyendo para la verdad. Porque si yo solamente me quedo con lo que miro en la televisión o sobre las cámaras, me estoy quedando solamente con lo que el predicador dice. ¿Y qué pasa si el predicador está equivocado? ¿Qué pasa si el predicador te está enseñando mentira? Te estás quedando con esa mentira. Sin embargo, la mensajera del Señor dice que estos libros tienen que ser reimprimidos nuevamente. ¿Saben ustedes que este hombre que ustedes ven aquí, el esposo de la hermana Huay, la mensajera del Señor, necesitaba compartir el mensaje? Y él quería hacer los libros, escribir. Él se iba a ir a trabajar a una finca para limpiar. Y dijo él, de aquí voy a agarrar para hacer los escritos y repartirlos. Porque la iglesia ni lo apoyaba.
Sin embargo, saben que en esa noche la mensajera del Señor tuvo una visión. Y la visión fue: dile a Jaime que si él se va a trabajar, yo lo voy a tumbar de una enfermedad. Y tú, Elena, dile a la iglesia que tiene que apoyar a este hombre para que sus escritos se repartan como hojarascas en invierno. Y el hombre avanzó por fe. Se fue a endeudar con la primera imprenta que registra nuestro movimiento adventista para repartir el mensaje de los 3 ángeles. Pero ¿saben ustedes que hoy en día nosotros solamente estamos contribuyendo a ministerios para la predicación del mensaje a través de las cámaras? Si esto es bien sencillo, yo no necesito una gran suma de dinero para transmitir en vivo y compartir el evangelio. Ahí está el celular. Es todo lo que necesito. Pero hoy en día, ¿saben qué es lo que quieren hacer los que han hecho de la casa de Dios cueva de ladrones? Quieren una cámara inalámbrica, fuera aquí, de alta definición, para que ellos puedan salir bonitos, para que ellos en sus programas salgan en high definition, cuando en realidad lo que importa es el mensaje solamente. Y todo ese dinero que bien se podría estar ocupando para la reimpresión de estos libros, para que hablen nuevamente, no se están ocupando. Pero hay de aquellos, y si usted regresa en la tarde, hay de aquellos que sigan haciendo esa obra, van a estar en esa misma resurrección, pero en el otro grupo. Por eso la mensajera del Señor nos dice: reimpriman nuevamente. ¿Por qué es que necesitamos reimprimir? Porque hoy en día, dice ella, y la Biblia, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿De cuál fe? De esta fe. El mensaje original adventista. Algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Dónde las escuchan? Por estos mismos medios y desde este mismo lugar. Y sigue diciendo: para la hipocresía de mentirosos que tendrán cauterizada la conciencia. Los mensajes que Dios me ha dado han sido comunicados a su pueblo tanto mediante la palabra hablada como en forma escrita. De esta manera mi obra ha sido doblemente asegurada. He sido instruida en el sentido de que el Señor, gracias a su infinito poder, ha preservado la mano derecha de su mensajera por más de medio siglo, a fin de que la verdad sea escrita. A medida que Él me pide que la escriba para publicarla en periódicos y libros. ¿Por qué? Dice ella. Porque si no se la escribiera, cuando mueran los pioneros, habría muchos nuevos en la fe que aceptarían como mensajes de verdad, enseñanzas llenas de opiniones erróneas y engaños peligrosos. Y a veces lo que los hombres enseñan como luz especial es en realidad un error falaz que como la cizaña sembrada entre el trigo producirá una funesta cosecha. Por eso te hago la invitación.
a que apoyemos a estos hombres que están reimprimiendo estos libros. Ya estos ministerios tienen mucho, hermanos. Millones tienen. Y algunos ni cumplen las características de las 10 bienaventuranzas que va a tener este grupo. Algunos ministerios ni enseñan el libro de Daniel y Apocalipsis. Lo único que publican y enseñan son fábulas, falacias, doctrinas y mandamientos de hombres, y se han olvidado de la palabra de Dios. Los últimos 50 años no han empañado ni una jota, ni un principio de nuestra fe, tal como la recibimos con las grandes y maravillosas evidencias que nos dieron seguridad en 1844. Después de transcurrir esa fecha, las almas que languidecen deben ser afianzadas y vivificadas por la palabra de Dios. Ni una sola palabra ha sido cambiada o anulada. Lo que el Espíritu Santo testificó que era la verdad después de transcurrida la fecha del gran chasco es el fundamento sólido de la verdad. Y sigue diciendo la mensajera del Señor: fueron revelados los pilares de la verdad y aceptamos los principios fundamentales que han hecho de nosotros lo que somos, adventistas del séptimo día, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso es lo que tenemos nosotros que compartir. No esas nuevas luces y esas nuevas teorías que hoy en día salen. Saben ustedes que, para terminar, esta resurrección especial ocurre unos días antes de que Jesús esté sobre el planeta Tierra. Esos días antes los miraremos nosotros en la tarde. Para unos va a ser una bienaventuranza, pero para otros van a decirle a las peñas y a las piedras: caigan sobre nosotros, porque no podemos estar de pie delante de un gran Dios vivo y santo. Es una tristeza que aún las cadenas de radio que nosotros muchas veces escuchamos, solamente apoyamos a los predicadores, pero nos olvidamos de esta gran obra que tenemos que hacer. Hoy en día, cualquier sicario de la fe postea un video en Facebook o en YouTube de 5 minutos y a la semana lo miras viajando en otro lugar, disfrutando de la vida. Cuando el apóstol Pablo mira todo lo que sufría, todo lo que padecía, él mismo escribió: hambre, persecución, peligro, espada. ¿Quién me va a poder separar del amor de Cristo? Todo lo que hacía, lo hacía por amor. Y yo cuando veo a estos sicarios de la fe, digo, ¿que no tendrán fuerzas para trabajar? Sin embargo, Dios es el que va a juzgar.
y les tiene reservada también su recompensa. Por eso, iglesia, si hay algo que quiero dejarte en la mente en esta tarde ya, Hebreos 12 del 1 al 2. Solamente tus ojos puestos en Jesús, y lo demás vendrá por añadidura. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a pedirle a Dios una reconsagración. Que arranque de nosotros el pensamiento babilónico que todavía venimos arrastrando y que ponga el pensamiento de estos grandes hombres, profetas, discípulos, pioneros y estos últimos que van a estar justo antes de su venida. Amantísimo Dios, que tu morada es en las alturas de los cielos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles en tu camino. Pero de igual manera, Señor, perdónanos por seguir continuando con los ojos cerrados, porque no queremos ver lo que ya dejaste escrito, Señor. Te ruego y te suplico, Señor, que quites la venda de nuestros ojos. Te ruego y te suplico, Señor, que pongas sobre nosotros tu Espíritu Santo para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Te ruego y te suplico, Señor, que así como tu Biblia dice que expulsabas los demonios por el Espíritu Santo, de igual manera, Señor, a través de tu Espíritu Santo, expulses de nosotros todas esas ideas que hemos venido arrastrando a lo largo de tantos años en el pueblo como adventistas, Señor. Te ruego y te suplico que plantes en nosotros la semilla de verdad y que nos hagas libres en Cristo Jesús. Te ruego y te suplico, Señor, que pongas ese espíritu misionero en nosotros. Que también, Señor, pongas en nosotros ese mismo espíritu de estos hombres que vendían todo lo que tenían para la predicación de tu evangelio, Señor. A nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo. Y el reto es muy grande, Señor, la tarea es muy grande, porque a nosotros nos tocó la predicación de Daniel y Apocalipsis. A nosotros, Señor, nos tocó la predicación contra el dragón, contra la bestia, contra el falso profeta, contra el ecumenismo, Señor, contra la apostasía. Y sin embargo, Señor, tú ya dejaste una profecía escrita que la mayoría nos iba a abandonar, que iban a ser pocos en la fe y que serían pocos los que pelearían la batalla de la fe, Señor. Sin embargo, este mensaje que tú le diste a Juan es el mismo que nos estás dejando a nosotros. Es un mensaje celestial, es un mensaje que viene del cielo, porque tú fuiste el que lo hablaste. Y nos estás diciendo, no temas, porque yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y escribe y diles, bienaventurado eres cuando por mi causa os vituperen y aún os maten y piensan que rinden servicio a Dios. Te ruego y te suplico, Señor, por aquellos hermanos que van a estar mirando este mensaje. Yo sé, Señor, que no van a ser muchos, porque ya tú me lo has dicho en tu palabra. Pero tú haces mucho con pocos.
Tú trastornaste al mundo, Señor, en el año 31 con solamente 120 en el aposento alto. Y sus obras han llegado hasta nuestros días. Y tú puedes, Señor, de igual manera trastornar este mundo en nuestro tiempo, con muy pocos, pero puestos los ojos en Jesús, el consumador de nuestra fe, nuestra redención, nuestra salvación. Y esos pocos, Señor, que miren este video, ahí donde quiera que estén, tú pongas ese espíritu, Señor, para la repartición de estos libros inspirados por el Espíritu Santo. Me levantaré, Señor, confiado de que a más de uno tu Espíritu Santo le inspirará a hacer la buena obra que tú nos has enviado. Todo esto, Señor, te lo ruego, te lo suplico y te lo pido. En ese nombre que va a decir, venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros. Entrad en el gozo de su Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor.